Hola a todos. En esta cápsula respecto de las fuentes del derecho romano, vamos a tratar acerca de la ley de las 12 tablas y el jus civile, que es el derecho que surge, que se desarrolla a partir de lo prescrito en las 12 tablas. Lo primero que tenemos que tener claro es una noción general respecto de qué son las 12 tablas. Las 12 tablas son, como el nombre lo indica, son tablas, son paneles eh, hechos con la finalidad de ser públicos, de estar a la vista de los ciudadanos de Roma y que recogen el conocimiento del jus, del derecho de los mores maiorum, con la finalidad de codificar la tradición oral de los pontífices. Es decir, desde la época aproximada de la fundación de Roma, por ahí por el 720 a.C., se había ido desarrollando una especie de derecho arcaico, pero ese derecho estaba en manos del colegio sacerdotal de los pontífices. Ellos eran quienes conocían el contenido del derecho y quienes resolvían el litigio, y además quienes incorporaban nuevos contenidos y además daban la interpretación. Ese conjunto de conocimiento y de saberes respecto del jus, respecto del derecho, es lo que se vino a llamar como los mores maiorum, las costumbres de los mayores. En términos generales, ese contenido versaba sobre litigio, familia, herencia, propiedad, posesión, eh, sucesión, bueno, herencia, etcétera, ¿no es cierto? Eh, Y a propósito de una situación de naturaleza más bien política que ocurrió entre los años 451 y 450, se vino a codificar, a plasmar por escrito estas costumbres que estaban en la memoria de los pontífices. Esto fue a propósito de una situación de tensión entre los patricios y plebeyos dentro de Roma, donde los plebeyos habían amenazado con abandonar la ciudad y eso le significa, y fundar otra. Y eso le significaba, en el fondo, a los romanos toda una desestabilización de su sistema, de su sistema social. Entonces se estableció una magistratura especial que se llamó el decemvirato, que tuvo como finalidad, o una de sus finalidades fue justamente codificar el derecho que estaba el, que estaba bajo control del colegio sacerdotal. La, Hubo otras medidas también, como levantamiento de la prohibición de matrimonio entre patricio y plebeyos, algunas facultades extraordinarias al tribuno de la plebe, etcétera. Pero respecto del derecho, lo que nos interesa es que justamente un producto de esta convulsión política vino a ser la codificación del derecho en las 12 tablas. Ahora, es re importante ver que acá hay una idea política detrás de esta ley y que es establecer un derecho mínimo igualmente aplicable a patricios y plebeyos. Eso se llama la equatio iuris. Es decir, el contenido que está puesto ahí en esas 12 tablas eh, es lo que dice, lo que estamos señalando ahora, ¿no es cierto? Es el contenido mínimo aplicable y es un derecho común, tanto para patricios y para plebeyos, en la medida que son todos ellos ciudadanos de Roma. El derecho, una vez fijado en estas 12 tablas, por supuesto que no quedó congelado. No se estanca el derecho. Porque una vez que se codifica una, una expresión jurídica, esa necesita ser interpretada, aplicada al caso, ampliada, etcétera. Ahora, este primer trabajo de interpretación de la ley quedó en manos del colegio sacerdotal de los pontífices, dado que ellos eran quienes venían haciendo esta labor. A eso se le vino a llamar la jurisprudencia sacerdotal. Pero con el tiempo,
hacia el siglo III antes de Cristo aproximadamente, comenzaron a interesarse también algunos jóvenes pertenecientes a la nobleza y que no pertenecían al colegio sacerdotal. Y eso se le vino a llamar la jurisprudencia laica. Va a ser muy importante después este desarrollo posterior que va a tener la jurisprudencia, pero eso lo vamos a ver a propósito de otra fuente, porque la jurisprudencia como tal es también una fuente del derecho romano. Pero mantengámonos en lo que precisa de las 12 tablas. Ahora, la ley de las 12 tablas tenía un contenido acotado. Por eso va a ser muy importante la labor de los juristas, porque ellos interpretan y amplían el ámbito del derecho. Por ejemplo, respecto de la muerte sin testar, acá en un texto reproducido, las 12 tablas, entre paréntesis, fueron destruidas a propósito de un incendio que produjo la invasión de los galos. Pero como era un contenido conocido y memorizado, se pudo después reproducir. No se reescribieron las 12 tablas, pero sí se reprodujeron en otros escritos. Entonces, por ejemplo, respecto a la muerte sin testar, decía las 12 tablas, si se muriera intestado, el agnado próximo reciba el patrimonio de quien careciere de heredero su uso. Si no tuviera agnado, reciban el patrimonio los gentiles. Eso es todo lo que decía en las 12 tablas respecto a la sucesión intestada. Esta es una de las instituciones, ustedes verán cuando estudien derecho civil, dentro del derecho sucesorio, una de las instituciones más importantes. Resulta a todas luces insuficiente esa sola norma para poder resolver todos los casos que tienen que ver con esta institución. Y por eso fueron los juristas quienes, a partir de esa norma, nunca en contra de ella, pero a partir de esa norma elaboraron el derecho sucesorio intestado. ¿Cuál es, y así con todas las otras, con todos los otros contenidos de las 12 tablas? Por ejemplo, acá les presento la estructura de las 12 tablas. De la tabla 1 a la tercera habla respecto de los litigios, de los procedimientos, ¿no es cierto? Las acciones. Las tablas 4 y 5 respecto a la familia y herencia, y en la tabla 5 es donde se encuentra la sucesión intestada. Las tablas 6 y 7, la propiedad, posesión y vecindad. La tabla 8 sobre los delitos y crímenes, y de las tablas 9 a las 12 preceptos diversos. Como les compartí recién, de esta norma, por ejemplo, para mantener el ejemplo de la sucesión intestada, sobre esa norma tan acotada que aparecía en la ley de las 12 tablas, se venía a desarrollar todo un contenido a propósito de esa norma, un contenido más amplio, que hacían, como les explicaba, lo hacían los jurisprudentes o los juristas. En este sentido los vamos a ocuparlos como sinónimos. Y era considerado derecho o ius una decisión que siempre pudiera ser remitida a las 12 tablas. Dicho de otra manera, los juristas fueron elaborando derecho, pero en un derecho que siempre se entendió como una especie de desarrollo orgánico, un desarrollo coherente de lo escrito en las 12 tablas. A ese derecho que se vincula a las 12 tablas se le llama el ius civile. Una cosa muy importante respecto del derecho y del desarrollo posterior del derecho. El texto de las 12 tablas nunca congeló el derecho, como recién se lo señalé. El derecho siempre fue entendido como una actividad de sabiduría práctica, la jurisprudencia, que necesitaba un cultivo y desarrollo permanente. Y por eso el derecho romano tiene una multitud de fuentes. No es solamente una fuente, un texto escrito, en este caso la ley de las 12 tablas, ni siquiera otras leyes, sino que es la actividad jurisprudencial que vamos a ver en otro video posterior, la que va a terminar de desarrollar o dar mayor fuerza al desarrollo del derecho romano. Eso todo por hoy. Muchas gracias.